Mismo de pie y en esa misma actitud de adoración, abra su Biblia en 2 de Samuel capítulo 6. 2 de Samuel capítulo 6. Los niños que pasen para arriba a la escuela dominical junto con los maestros a su escuela dominical. 2 de Samuel capítulo 6 vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Y hoy quiero que tú entiendas algo. Es necesario que transformemos nuestras adversidades en bendiciones. Y Dios transforma la adversidad en bendición. 2 de Samuel capítulo 6 dice: David volvió a reunir, leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Diga conmigo: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. ¿Dónde la pusieron? En un carro nuevo. Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado de Usa y Ahío, hijo de Abinadab. Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová. Diga conmigo: David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Geteo. Diga conmigo: Obed-edom Geteo. Dígalo de nuevo: Obed-edom Geteo. 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz, porque es más cortante que espada de doble filo. Gracias, Señor, hoy por cada uno de los que estamos aquí, aquellos que nos están siguiendo, Señor, por la internet, por la imposibilidad de venir a la iglesia, Señor, aquellos que están en diferentes países, Padre, te pedimos tu bendición sobre su vida, que el ángel tuyo campe alrededor de ellos. Señor, gracias por este tiempo especial, por tu presencia en este lugar. Gracias porque podemos sentir tu presencia en medio de este lugar cuando estamos reunidos como iglesia, congregados juntos en un mismo espíritu, una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo. Señor, tú estás en medio de nosotros como poderoso gigante. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Puede tomar sus asientos, mis amados hermanos. Detrás de cada adversidad con la cual nos enfrentamos en la vida hay una bendición escondida. Yo quiero que tú hoy te grabes esta frase, que puedas hacerla tuya durante todo el transcurso de este tiempo que estamos viviendo. Es importante que nosotros confiemos en Dios, y detrás de cada problema, de cada adversidad que pueda levantarse, Dios tiene una bendición grande preparada para nosotros. Pablo decía a los romanos en el capítulo 8:28: y sabemos que a los que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el apóstol Pablo decía: todas las cosas les ayudan a bien. No solamente una cosa, sino todas las cosas. No solamente cuando estés en alegría, en gozo, y tengas todo lo que necesites, sino en los momentos también en los cuales no los tienes. Todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso transforma tus adversidades en bendiciones. Y el Señor es el que transforma nuestras adversidades en bendiciones. La vida está llena de muchos retos, está plagada de muchos desafíos. Desde el mismo momento en que nosotros nacemos o somos concebidos en el vientre de nuestra madre, comienza un gran desafío, el desafío de la vida, el desafío de vivir. Junto con ese desafío comienzan también problemas, comienzan también grandes adversidades. Pero recuerda, Dios tiene el control de cualquier adversidad.
detrás de cada adversidad siempre Dios tiene una bendición escondida. Yo quiero que usted hoy salga de aquí con sus pensamientos alineados a esta palabra, que se haga una rema en su vida, un rema, la palabra de Dios en su vida, que usted verdaderamente pueda vivirla y poder ver que detrás de ese problema, de esa adversidad que usted está viviendo, hay una bendición grande que Dios tiene preparado para ti. ¿Sabe una cosa? Lo interesante es poder descubrir esa bendición. Diga conmigo, lo interesante es descubrir la bendición. Dígale, hermano, que está a su lado, si puede, dale un codazo y dile: lo interesante es descubrir esa bendición. La vida, como decía, es una continua lucha. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, estamos batallando, luchando por vivir, y llegamos a este mundo con muchas pruebas, con muchas luchas, y crecimos y estamos creciendo, desafiando fuertes adversidades día a día. Mire, yo decía esta mañana que yo nací en un parto un poco diferente a todos los demás, un parto con force. Me tuvieron que sacar con ciertas pinzas y lastimaron a mi mamá en ese parto. Le pusieron también una medicina muy fuerte que para la época era como la droga de la verdad, el pentotal, y lo hicieron de una manera tan agresiva porque el doctor tenía que irse a una fiesta, que dejaron a mi mamá totalmente descontrolada en el sistema nervioso. Pero gracias a Dios yo nací bien. Muchas veces el enemigo quiere apartarte del propósito, o quiere que se anule el propósito de Dios en tu vida, pero déjame decirte que detrás de cada adversidad hay una bendición de Dios. Dice la Biblia, sabemos que a los que aman a Dios, diga conmigo, levante su mano, a los que aman a Dios. ¿Cuántos amamos a Dios aquí? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito han sido llamados. De manera que la lucha sigue y las pruebas también, porque Dios quiere moldear nuestro carácter a través de las adversidades. Dios quiere enseñarnos algo, quiere moldear nuestro carácter, quiere que aprendamos obediencia, y nos enseña también a través de las adversidades a depender de Él y descansar en Él. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos levantar la mano y decir: pastor, yo pasé por adversidad, yo pasé por lucha, yo estoy pasando por un problema? Diga, levante la mano y diga: yo estoy pasando por adversidad, yo estoy pasando por lucha. Los que están ahí siguiéndonos en pantalla también han pasado por problemas, por adversidades, han experimentado situaciones difíciles en lo físico, en lo espiritual, enfermedades que quizás están pasando, y que es una adversidad, pastor. Bueno, una situación contraria o una situación poco favorable, pero podemos decir, en medio de cualquier adversidad, Dios es fiel. Aleluya. Apláudele si puedes al Señor en esta hora, porque en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier situación contraria y desfavorable, tenemos un Dios fiel. Amén. Dígaselo al hermano que está a su lado: yo tengo un Dios fiel. Yo no sé tú, pero yo tengo un Dios fiel. Ha sido fiel. Mire, David venía de varias victorias consecutivas. Si usted se da cuenta aquí, David venía de vencer a sus enemigos consecutivamente. Lo hemos estado estudiando, de levantar un ejército de valientes que se estaban uniendo a David. Cada día ayuda venía a David de diferentes lugares, de todas las tribus. Se levantaban hombres guerreros. Él tenía un ejército pequeño que fue entrenado allí en la cueva de Adulam, pero luego creció de 400 a 600 y luego se hizo un gran ejército de Dios. Y él venía de grandes victorias. Él había vencido al gigante Goliat, había podido escapar de Saúl en medio de la persecución que Saúl le hizo a David. David estuvo escondido en diferentes lugares, en cueva, en desierto, luchó contra los amalecitas, recuperó todo lo que los amalecitas le habían quitado en el campamento allá en Ziklag, y nosotros vemos que los que pasaron el torrente de Besor recuperaron aquello que les había quitado el enemigo, los amalecitas. Y luego vemos a David la semana pasada luchando dos veces contra los filisteos y venciéndolos. Batalló en estas dos oportunidades contra los filisteos y los venció, porque David consultaba con Dios en todo lo que tenía que hacer, en cada decisión que él tenía que tomar. Sus oídos estaban sintonizados a la voz de mando de Dios. Él era
capaz de escuchar el ruido de marcha del ejército de Dios que estaban en las copas de la balsamera, como dijimos la semana pasada, para ir a la batalla en el momento que tenía que ir y para que recibiera la victoria de parte de Dios. Pero al margen de todo esto, cuando entramos en el capítulo 6 de segunda de Samuel y cuando vamos al pasaje paralelo de primera de Crónicas capítulo 13 que narra en la misma situación, hay una historia interesante de un intento fallido de llevar el arca del pacto, el arca de la alianza, desde el lugar donde estaba el arca de la casa de Abinadab, que estaba el arca, hasta Jerusalén. Es una historia donde vemos una adversidad que se levanta contra David, el ungido de Dios. El arca de la alianza, y ustedes la pueden ver aquí, esta es una réplica en miniatura realmente de lo que era el arca de la alianza. Representaba la misma presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. El arca tiene una importancia muy trascendente para el pueblo judío. El arca representa la presencia de Dios. Estaba en el lugar santísimo. El arca estaba hecha de madera y también recubierta con oro, que nos habla de la divinidad de Jesús y nos habla también de la humanidad de Él. Pero esta arca, mire, es tan importante que todavía los judíos están tratando de entender dónde está el arca, porque hay varias historias, varias leyendas. Algunos dicen que está en el monte Nebo, otros dicen que el arca fue escondida y enterrada donde estaba el templo que fue destruido de Jerusalén. Algunos dicen que el arca está en Etiopía, en una iglesia. No se sabe dónde está el arca, pero representaba algo importante para el pueblo de Dios. Y mientras ellos vagaban en el desierto, mientras estuvieron, ¿verdad?, en la época de los jueces también, era algo tan importante que, imagínense, no estaba sino en el lugar santísimo. El tabernáculo que Dios le dio a Moisés como esa estructura donde se celebraban los sacrificios y donde, digamos, el lugar donde estaba la presencia de Dios, donde se llevaban los animales para sacrificar, y era el lugar donde Dios manifestaba su presencia en medio del campamento, porque el tabernáculo estaba siempre en medio del campamento. Donde ellos se movieran, lo colocaban en el lugar central y alrededor ponían todas las tiendas de las 12 tribus. Eso tiene un significado tremendo para el pueblo de Israel. Dios está en el centro de su vida. Eso es lo que quería decir. Y ahí estaba en el lugar santísimo este mueble, este cofre, allí en el lugar santísimo donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. Había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y cada elemento del tabernáculo apunta hacia Jesús. Los panes de la proposición, el altar del incienso, el arca en el lugar santísimo. De manera que el arca representa algo importante para el pueblo de Israel. Y el arca tenía unas medidas que no son esas que ustedes están ahí. Era 1,11 m de largo por 0,68 de alto. Era un cofre bastante grande y debía ser cargada por los levitas, los hijos de Coat, dice la Biblia, en los hombros. Había algo que todo lo demás podía ir en carruaje, todo lo demás podía llevarse del tabernáculo cuando se desmontaba, y ellos se movían de un lugar a otro en medio del desierto y desmontaban aquel tabernáculo y lo volvían a montar en otro lado. Habían cosas que la llevaban en carro, pero el arca de Dios era lo único que tenía que ser cargado en los hombros de los levitas. Por eso es que usted ve que el arca tiene unos aros aquí donde se colocan estas barras, y estas barras de madera eran las que sostenían los levitas para poder cargar el arca de Dios de un lado para el otro. No podía ir en un carro, no podía ir sobre un caballo, no podía ser transportado de otra manera. La única manera era solamente los levitas lo podían transportar. Dentro del arca estaban las tablas de la ley, estaban los panes, el maná que descendió del cielo, y estaba la vara de Aarón. También el arca tenía unos querubines. Aquí lo vemos en 2D, pero los querubines en 3D tenían unas alas, eran totalmente de oro, eran unas alas, están enfrentados el uno al otro, representando reverencia ante lo que es el propiciatorio, que es este lugar donde se rociaba la sangre. De manera que el arca tiene un significado importante para la presencia
de Dios para el pueblo de Israel. Hoy en día la presencia de Dios habita en nuestros corazones. Ponga la mano en el corazón y dile: Señor, gracias porque tú me has hecho templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. La presencia de Dios no habita en un lugar santísimo. Jesús, cuando murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, dándonos entrada directamente al lugar santísimo. Ya no necesitamos una ceremonia para poder entrar al lugar santísimo. Entramos a través de la sangre de Jesucristo, aleluya, y a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Pero para la época de David, este cofre era muy importante, esta arca era muy importante, de manera que aquella arca había sido robada en una oportunidad por los filisteos, luego llevada de nuevo al pueblo de Israel. Saúl no le había dado absolutamente importancia durante su reinado al arca, pero David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y David quería que no solamente Jerusalén fuese instituida como una capital política o económica. Él pudo conquistar la fortaleza de Sión, Jerusalén, la ciudad de David. David quería que ese lugar también tuviese la presencia de Dios en ese lugar. Por eso él quería buscar el arca. Ahora que él había sido ungido rey, que había ganado las batallas, que ahora que estaba en Jerusalén, ahora que estaba en ese lugar, él quería que el arca de Dios también estuviese con él en ese lugar, porque él la valoraba. Él valoraba la presencia de Dios. Él valoraba Dios en medio de la ciudad. Él valoraba que la presencia de Dios estuviese en ese lugar. Así que esta arca, hermanos, fue a terminar en casa de un levita llamado Abinadab. La historia cuenta que ahí estaban sus dos hijos, ahí y Usa, junto con Abinadab. Y este hombre, dice la palabra, que la tuvo en su casa durante 20 años. O sea que mientras reinaba Saúl, el arca estaba en casa de Abinadab. No le había dado la importancia que realmente el arca debía tener. Hay personas que no le dan la importancia a la palabra de Dios, que solamente están durante el culto mirando el móvil, o quizás escuchando otras cosas, o quizás saliendo afuera a recibir una palabra. Pero sabes que la importancia de estar en la casa de Dios y en la presencia de Dios y reverenciar la presencia de Dios es algo que usted y yo necesitamos hacer. Aquí está la presencia de Dios y usted y yo no podemos ser como Usa, temerario, no darle la importancia de tener la presencia de Dios. Aleluya. Dale un codazo al hermano que está a su lado y dile: es importante estar en la presencia de Dios. Aleluya. Es importante escuchar, es importante involucrarte en la alabanza, es importante involucrarte en la adoración, es importante que estés en la presencia de Dios, que te arrodille y que le digas al Señor: Señor, rompe mi corazón duro, porque yo quiero sentir tu presencia. Hay gente que no siente la presencia de Dios, no porque Dios no está allí, sino porque ellos están endurecidos ante la presencia de Dios. Si tú te pones delante de la presencia de Dios, Dios te va a tocar. Aleluya. Apláudale si puedes al Cristo de la gloria en esta hora. Dice la Biblia que el arca estuvo en casa de Abinadab, pero no sucedió nada en la casa de Abinadab. Escuche, no sucedió nada. La Biblia no menciona que fue bendecido a causa de la presencia de Dios. Ahora, David tenía el deseo de llevar el arca a Jerusalén, a la fortaleza de Sión, porque había establecido ese centro político, pero también quería que ese lugar fuese el centro de la presencia de Dios. En el pasaje paralelo de Primera de Crónicas 13:1, usted ve que David toma consejo de todos los capitanes. Aquí en este pasaje de 2 de Samuel 6 dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, como 30,000, y se levantó David y partió de Baal de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar el arca. Si usted se va al pasaje paralelo, usted se va a dar cuenta que él consultó con todas esa gente que estaban allí, con los ancianos de Israel, consultó y dijo unas palabras: si es voluntad de Dios,
Mire, escuche, usted tiene que entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero usted no puede decir si es voluntad de Dios. Usted tiene que escuchar la voz de Dios. ¿Sabe lo que hizo David aquí? No consultó con Dios. Él consultó directamente con los hombres. Se olvidó en esto tan importante del arca y de llevarla. Se olvidó. En las batallas consultaba para saber si Dios les decía, sí, ve, porque yo te voy a entregar al enemigo. Pero aquí no consultó, sino que dijo, si es voluntad de Dios, vamos a traer el arca. Amén. Entonces, fíjese lo que pasa aquí. Dice que él partió con todos los hombres y dice que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. ¿Sabe cómo llegó el arca desde los filisteos hasta casa de Abinadab? En un carro. Así fue trasladada. Los filisteos, que no sabían cómo se trasladaba el arca y que la habían tenido entre ellos, y que el arca había sido no una bendición para sus vidas, sino unos problemas grandes. Ellos se dieron cuenta de los problemas grandes que tenía por causa de tener el arca. Se la devolvieron en un carro a Abinadab, y Abinadab lo puso allí. ¿Y cómo sale el arca de casa de Abinadab? Fíjese, la palabra de Dios dice que salió en un carro nuevo. El carro era nuevo. Dice, los varones de la casa de Abinadab lo montaron, dice, y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Esa casa estaba arriba en un collado, y estaban Usa y Ahío, hijo de Abinadab, que guiaban el carro nuevo. Pero ¿qué pasó? Pasó que mientras el carro con el arca estaba bajando del collado de la casa de Abinadab, comenzó a moverse, porque llegó a un lugar que dice la Biblia que era la era de Nacón, un lugar, ¿verdad?, que quizás no era plano, sino con una pendiente, y comenzó a los bueyes a tropezar. Sabe que si la vía era plana, por supuesto, como las tenemos hoy, vías planas, aquello no tropezaría mucho. Pero en medio de un campo, en una era que es un campo, habían piedras, habían huecos. Quizás la lluvia había causado unos huecos. Aquellos bueyes estaban allí tratando, ¿verdad?, ellos de poder arrastrar el carro con el arca de Dios, y de repente alguno de los bueyes tropezó, y quizás allí en ese momento el arca se movió, se tambaleó, como decimos nosotros allí, y Usa salió a poner la mano para proteger que el arca no se cayera. Mire, Dios había dado instrucciones bien claras de cómo tenía que ser trasladado el arca. Si usted ve en Números capítulo 4, verso 15, dice que las instrucciones eran que el arca tenía que ser llevada por los hijos de Coat en el hombro, no tenían que ser llevado por un carro. El arca nunca tenía que ser trasladada por un carro, tenía que ser llevada en hombros de los hijos de Coat. El arca, hermano, nos habla también, como dije, de Cristo. Y sabe una cosa, la única manera de predicar a Cristo es llevándolo en nuestros corazones, y solamente nosotros podemos predicar la palabra de Dios. El arca representa a Cristo. Y dice que David y toda la casa de Israel estaban danzando, dice la palabra del Señor, delante del arca. Y mientras el arca bajaba del collado, entonces sucedió aquella situación en que el arca se movió, tambaleó, y Usa trató de detenerla con su mano, y a causa de aquella temeridad, dice la palabra de Dios, cayó muerto Usa junto al arca de Dios. Mire, las intenciones de Usa eran buenas. Él quería salvar el arca. Él veía que se estaba tambaleando. Pero a veces las buenas intenciones no bastan. Hay que dejar obrar a Dios por encima de cualquier buena intención que tenemos nosotros. Amén. No bastó a Usa tener buenas intenciones. Si queremos, hermano, que Dios nos respalde lo que hacemos, tenemos que obedecerlo a Él y hacer su voluntad. Tenemos buenas intenciones, quizás todos tenemos buenas intenciones. Dios ve el corazón, Dios ve la actitud, Dios ve las intenciones de nuestro corazón para muchas cosas. Pero pregúntate si lo que voy a hacer está conforme a la voluntad de Dios. Si realmente lo que Dios quiere que yo haga está de acuerdo a su voluntad,
o quiero hacerlo solamente motivado por mis emociones o mi motivación o mi buena intención? ¿Sabe una cosa? En la obediencia de Dios está la bendición. Diga conmigo, en la obediencia a Dios está la bendición. El Señor no quiere que tú hagas ofrendas quemadas y sacrificios, sino que obedezcas su voz. Eso es lo primero que el Señor quiere. El Señor dice: la obediencia es mejor que los sacrificios y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Primera de Samuel capítulo 15, 22. Usa, hermanos, no entendió, se había vuelto familiar con el arca, la había tenido durante 20 años en su casa. Quizás de niño había conocido el arca en su casa, el mueble del arca, el cofre del arca, y se había vuelto tan familiar con el arca allí en su casa que no entendió que Dios era más poderoso que cualquier tropiezo que podía haber. ¿Cuántos decimos amén? Diga conmigo: Dios es más poderoso que cualquier adversidad que podemos tener. Diga conmigo: Dios es más poderoso que cualquier situación de problema que podemos tener. ¿Cuántos le alaban en esta mañana? Levanta tus manos y dile: Dios es más poderoso y yo tengo que esperar en Dios. Yo no puedo, mis buenas intenciones están bien, pero por encima de las buenas intenciones, pregúntate: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Apúntale con el dedito al hermano que está a su lado: estoy haciendo la voluntad de Dios. Usa tenía buenas intenciones en atajar el arca que se estaba cayendo, pero el arca no necesitaba ayuda humana. Dios no necesita, la presencia de Dios no necesita ayuda humana. Amén. Por eso yo creo que nosotros no provocamos la presencia de Dios, sino que cuando nos reunimos hay algo especial, que la presencia de Dios se derrama en medio de nosotros de una manera especial y poderosa. Apláudale al Rey de Gloria, porque la presencia de Dios no necesita nada humano que lo produzca. Cuando nosotros pensamos que lo humano va a producir la presencia de Dios, estamos equivocados, porque Dios es grande y poderoso. Pero cuando dos o tres estamos en el mismo espíritu, alineados en la palabra, estamos en el nombre poderoso de Jesús y empezamos a adorar a Dios, el Señor lo prometió. Su presencia es una promesa y la promesa se va a cumplir. Aleluya, gloria al nombre de Dios. Esté usted, no esté usted, la promesa de Dios se va a cumplir en medio de su pueblo. Apláudale al Rey de Gloria en esta hora. A veces queremos echarle una manito a Dios sin entender que Él es el único que nos puede ayudar a nosotros. Levante su manito y dile: Señor, gracias, porque tú eres el único que nos puede ayudar. Allí Usa cayó muerto por aquella temeridad, dice la palabra. Y Usa se enfocó en el arca y no lo que el arca era en sí. Se enfocó de una manera realmente mal enfocada. Se enfocó en el mueble que se iba a caer, pero no entendió que mayor que el mueble era la presencia de Dios y que Dios iba a sostener ese mueble. Así lo sostendría, aleluya, flotando, pero ese mueble iba, y si se hubiese caído, ese mueble hubiese caído de una manera flotando allí y hubiese aterrizado, gloria al Señor, de una manera suave. ¿Cuánto le alaban a Dios? Y dice la palabra, hermano, que por aquella muerte de Usa se entristeció David y dijo: ¿cómo ha de venir entonces el arca de Jehová? Y David quiso traer el arca para sí. Dice, no lo quiso traer para sí, sino que la palabra dice que lo mandó a una casa de Obed-Edom geteo. Pero el arca no fue en carro. La Biblia no menciona que fue en carro a la casa de Obed-Edom geteo, sino que la hizo llevar a ese lugar. Y déjeme decirle que cuando llegó el arca, la presencia de Dios en ese lugar, la Biblia me dice que la casa de Obed-Edom geteo fue bendecida. A veces es necesario que pase una adversidad para ver la bendición. ¿Cuántos le alaban en este día? Amén. Diga conmigo: después de la adversidad tengo una gran bendición que me espera. Vamos a aplaudir al Rey de Gloria en esa mañana si puede, porque después de un gran problema, después de una gran tormenta, después de que el enemigo se levante contra ti, aleluya, hay una gran bendición que Dios tiene preparado para ti, aleluya. En medio de esta situación difícil hubo una bendición para la casa de Obed-Edom, cuya casa fue bendecida durante 3 meses mientras permaneció el arca en ese lugar. Mire, hermano, Dios cambia las situaciones de mal para bien.
Dios cambia las adversidades en bendición. Yo quiero que tú salgas de aquí con tus pensamientos hoy bien alineados a la palabra, en el rema de Dios, que es la palabra que Dios me dio para ti en esta hora, iglesia, que es la palabra que Dios me está dando en este tiempo, que en medio de esta adversidad que nosotros estamos viviendo, Dios tiene una bendición reservada. Aleluya. Oh, aleluya. Dios tiene una gran bendición reservada. Lo importante es ver esa bendición y descubrir esa bendición. Amén, gloria al Señor. La Biblia dice que Job oró por sus amigos y allí comenzó a abrirse los cielos sobre la vida de Job. Ahí fue donde Dios le devolvió a Job todo lo que había perdido, en el momento en que en su adversidad se libró de aquello y comenzó a orar por sus amigos. El verso 11 dice aquí que el arca de Jehová estuvo en casa de Obed-edom geteo 3 meses y Dios bendijo la casa de Obed-edom. ¿Sabe una cosa? La presencia de Dios en nuestra casa va a bendecir todo lo que hagamos. Aquella adversidad de la muerte de Usa por el juicio de Dios se transformó en una bendición para la casa de Obed-edom. Por eso, como yo digo, detrás de cada adversidad hay una bendición. Dios siempre tiene un plan maestro. Escuche, aunque tú no lo logres ver en este momento, Dios siempre tiene un plan maestro. Aunque tú no lo creas, Dios tiene un plan maestro. Él está obrando, Él tiene la última palabra. Mire, Einstein, un famoso científico que descubrió la teoría de la relatividad, decía: no hay casualidad, Dios no juega con los dados. Dios siempre tiene un propósito, y después de la adversidad vas a conocer el propósito de Dios, aleluya, para tu vida. Apláudale si puedes en esta hora al Rey de Gloria, aleluya, porque después de la adversidad es que vas a conocer el propósito. Hay momentos en que no entendemos qué estamos atravesando. Hay momentos que los problemas se nos hacen cada vez mayores. Problemas que estamos atravesando, adversidades, tormentas. El ataque del enemigo arrecia de una manera tremenda y pareciera que se nos complica todo. Y no entendemos que Dios está usando esa tormenta para que nos elevemos a grandes alturas. El águila utiliza la tormenta para poderse elevar a grandes alturas. Dios está utilizando ese conflicto para que tú entres en batalla espiritual, porque Dios quiere darte la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando acabe todo, dice la palabra, está pues firme. El apóstol Pablo está firme, ceñido los lomos con la verdad y teniendo el calzado, amén, puesto, y teniendo la coraza y el yelmo de salvación y exhibiendo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que en medio de ese problema y de esa lucha espiritual, Dios te va a dar la victoria. Oh, yo no sé, pero yo estoy contento por lo que Dios hace, aleluya. Yo estoy contento porque sé que después de una adversidad, de un problema, de una turbulencia, yo tengo una gran bendición. Dile, hermano que está a su lado, yo voy a vivir una gran bendición. Cuando las cosas estén más complicadas, entonces Dios se va a manifestar con una bendición grande. Amén. Ay, santo, alábale en esta hora, aleluya. Alábale en esta hora, aleluya. Porque en la tormenta Él se manifiesta, en la batalla Él se manifiesta. Cuando esté todo complicado, Él se va a manifestar. Espéralo, iglesia, porque Él se va a manifestar. Hay fuertes vientos que se han levantado contra tu barca, contra tu vida. Pero escucha, el Espíritu Santo te dice: la bendición que yo he preparado para ti es tan grande que tú no la vas a poder entender, aleluya. No la vas a poder medir, pero yo estoy preparando una bendición grande, 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 más grande del tamaño de tu adversidad, aleluya, más grande del tamaño de tus pruebas, más grande de lo que estás viviendo, porque grande y más grande es mi bendición para ti, aleluya. Aquella adversidad, hermanos, que vemos aquí en el capítulo 6 de 2 de Samuel, que pasó David para llevar el arca del pacto a la ciudad de David. Mire, se cambió en una gran bendición para la casa de Obed-edom. Eso se transformó en una bendición. Dios bendijo con su presencia la casa de Obed-edom. Mi pregunta en esta hora: ¿qué provocó que la familia de Obed-edom fuera bendecida?
el llevar el arca, la presencia, hasta su casa. ¿Cómo la llevaron? De una manera diferente a como la llevaron desde la casa de Abinadab hasta, como querían llevarla, hasta Jerusalén. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Hubo un error de parte de David? Sí, hubo un error de parte de David, pero Dios cambia los errores en grandes bendiciones. Yo no sé usted, pero yo le aplaudo al Rey de Gloria. Oh, porque si tú has cometido un error, escucha bien, y si tú te arrepientes, Dios va a cambiar ese error en una gran bendición. Yo no estoy diciendo y no te estoy dando licencia para que tú estés de error en error. No, eso no es así. Pero si ha ocurrido un error, Dios tiene una gran bendición para ti. Aleluya. Mire, David no llevó el arca como estaba establecido, sino de una manera equivocada. En medio de cualquier adversidad, Dios nos va a bendecir a pesar de las equivocaciones. Yo quiero terminar con esta historia tan bella que encontramos en la palabra del Señor. ¿Cuánto conocemos la historia de José? ¿Cuánto conocen a José el soñador? José de Génesis, el soñador, todos nosotros. La historia de José el soñador dice que José tuvo un sueño allí cuando tenía 17 años y no lo entendió ni su padre ni sus hermanos, el sueño de José. De hecho, lo envidiaron a José. A José lo envidiaron sus hermanos, les tenían envidia de tal manera que lo tomaron un día y lo llevaron y lo metieron en un pozo allí y lo tiraron en un pozo y tomaron la túnica de José y la tiñeron de sangre allí de un cordero, de un animal, y resulta que se lo llevaron ante su padre para decirle que una fiera del desierto se había comido a José. Y luego los hermanos fueron y lo sacaron de ese pozo y lo vendieron a una compañía de ismaelitas, y ahí estaba José de una adversidad a otra adversidad. Ahora José estaba como un esclavo en un lugar donde vendían a todos los esclavos en Egipto, allí con un taparrabos quizás mirándole de arriba abajo, y hubo un hombre llamado Potifar que se acercó hasta José y lo compró y lo llevó hasta su casa para que fuera allí mayordomo de su casa, para que estuviese allí en su casa haciendo lo que tenía que hacer en su casa, allí limpieza, quizás orden, todo ese tipo de cosas. Y mire, Dios estaba con José, Dios lo bendecía, la gracia de Dios estaba con José ahí en casa de Potifar. Y de repente, hermano, se le levanta una calumnia a José. La esposa de Potifar se enamora de José y le dice: duerme conmigo. Y le dice varias veces: duerme conmigo. Pero José, que tenía los principios claros del reino, aun cuando no estaba la ley, no decía no fornicarás y no adulterarás, él tenía los principios claros del reino de Dios, y él sale huyendo. A un desnudo le quedan las ropas en las manos de aquella mujer, y esa mujer utilizó mentirosamente esas pruebas para mandar a José a la cárcel. Ahora José es rechazado por sus hermanos en un pozo, vendido a una compañía de ismaelitas, estando en un lugar allí vendido y luego en casa de Potifar. Ahora se consigue en la cárcel. ¡Wow! Tremenda adversidad. Diga conmigo: adversidad tremenda la que pasó José. ¿Hay alguno de ustedes que ha pasado por una adversidad así? No, pero escuche, José aún en la cárcel dice que todo lo que hacía prosperaba, todo lo que tocaba, aleluya, José era prosperado, y la gracia de Dios estaba con José. Aun cuando te sientas en situaciones difíciles, aun cuando te sientas que estés en una cárcel o quizás en un lugar que no te gusta el trabajo que estás haciendo, solamente dile: Señor, haz que la luz tuya brille en mí, en este lugar, aleluya, y que yo pueda resplandecer en este lugar, y que la gracia tuya se pueda ver en medio de este lugar. Y mire, hermano, José vendido, rechazado en un pozo, pasado a una prisión. Ahora estaba en esa prisión. Pero ¿sabes qué? Como Dios está siempre con sus hijos en medio de cualquier dificultad, y como Dios siempre va a bendecir grandemente a sus hijos, aun cuando la dificultad es grande, allí en esa cárcel habían dos personas. Era una cárcel no común, era una cárcel donde iba la gente
gente del rey, las que estaban cercanas al rey, que habían cometido errores, ahí estaba. Era una cárcel de privilegio donde estaba José. Y allí en ese lugar estaba el copero y el panadero. Y usted sabe, para no hacer larga la historia de José, usted sabe que José le revela el sueño que tenía el copero y el panadero. Y usted sabe que el panadero, bueno, se lo cargaron, pero el copero salió de la cárcel. Y el copero regresó a donde estaba Faraón. Y un día Faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, nadie le podía revelar. No había nadie que podía, ni astrólogo, ni adivino, ni nada que podía revelarle sueño. El copero del rey se acordó que en la cárcel había un jovencito que le había interpretado los sueños y que le había dicho la verdad. Y entonces, hermano, José, que había estado rechazado por su hermano en el pozo, en la cárcel, ahora se encuentra en el palacio de Faraón. Diga conmigo: la adversidad viene a mi vida, pero va a traer una gran bendición. Vamos, confiésalo con tus labios. La adversidad puede venir a mi vida, pero va a venir una gran bendición. Amén. Ahí estaba José frente a Faraón. Nadie le había podido revelar el sueño de las 7 vacas flacas y de las 7 vacas gordas. Amén. Pero José sí sabía lo que significaba. Se lo revela a Faraón, y Faraón, wow, se le abre la mente como que si se le hubiese caído una cortina de delante, un velo mágico que tenía, y dijo: este es el hombre que yo necesito para Egipto. Este va a ser el ministro de economía de Egipto. Y lo nombra segundo en Egipto a José en ese lugar. Mire qué tremendo, hermanos. Mire qué tremendo toda esta historia. Pero hay algo interesante que me gusta del capítulo 45, verso 8. Yo no sé si usted ha leído cuando José llega, sus hermanos, por causa de una hambruna que había, y bajan a Egipto y vienen a Egipto porque Egipto tenía comida. Porque José, Dios le había dicho cómo tener comida en esos años de vaca flaca. Y como a los 2 años, cuando la cosa estaba difícil, donde estaban los hermanos de José y el padre de José, subieron a Egipto porque escucharon que en Egipto había comida. Y cuando llegaron a Egipto, llegaron los 10 hermanos de José delante de José. José sabía que eran sus hermanos, pero José no se reveló en ese momento a ellos. Los dejó hablar, estuvo hablando con ellos. Pero hubo un momento, cuando usted lee la historia en el capítulo 45, que José no pudo más, estalló en llanto, dice el capítulo 45, y entonces reveló su identidad verdaderamente a sus hermanos. Y me gusta este versículo 8 del capítulo 45, porque José estaba claro que detrás de cualquier adversidad hay una bendición grande de Dios, y que Dios, hermano, mete su mano en cualquier adversidad que estamos pasando. A veces pensamos que la adversidad solamente nos las manda el enemigo, pero el enemigo muchas veces no tiene culpa. Por encima del enemigo hay uno que es sobre todopoderoso, aleluya, que se llama Jehová, aleluya, el Señor de señores, y es el que verdaderamente tiene el control de todas las cosas. Apláudale si puede al Cristo de la gloria. Porque hay adversidades que no te la manda el enemigo, hay adversidades que te la manda el Señor, para que tú puedas crecer como persona y puedas ver la bendición grande que hay detrás de cada adversidad. Me gusta el verso 8 porque dice: cuando él se revela y revela su identidad ante los hermanos, estaban llorando allí delante de él. Y ¿sabe lo que dice José? Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios. José entendió el plan de Dios. José entendió que toda la adversidad que había pasado, el rechazo de los hermanos, el estar en un pozo, el ser vendido, el ser calumniado, el llegar a la cárcel, toda la adversidad que había pasado era un plan perfecto de Dios. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Wow. A veces, hermano, la adversidad pareciera generada por el enemigo, pero no nos equivocamos. Dios a veces permite cosas porque detrás de ella
Dios no quiere mostrar una gran bendición. Dios quiere bendecirnos. Amén, aleluya. Y yo estoy seguro que después de esta adversidad llamada pandemia, estaremos más firmes como creyentes, aleluya, y más convencidos que Dios la permitió para el bien de muchos de nosotros, y que para que permaneciéramos firmes en el Señor, aleluya, y que mediante esta pandemia nosotros hemos conocido los que verdaderamente somos hijos de Dios, y los que somos verdaderamente valientes con V mayúscula, y no los que son cobardes con C mayúscula. Alabado sea el nombre del Señor. Este tiempo de adversidad va a traer una gran bendición para la iglesia de Dios. Va a haber un avivamiento glorioso. Usted está despertando a un avivamiento glorioso que lo hará predicar el evangelio, aleluya, a todas las personas, y muchos llegarán al conocimiento de la gloria de Dios. Gloria a Dios. Y aunque ahora estés pasando por esta leve tribulación, escuche, esto me llamaba mucho la atención, porque yo estoy pasando por una tribulación como familia. Pero cuando yo leo este pasaje, yo tengo a mi papá y mi mamá, los dos en el hospital en este momento. Pero cuando yo leo este pasaje, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo doy gloria a Dios porque yo sé que este tiempo se va a acabar y esta tribulación momentánea va a desaparecer y va a producir en nosotros, en mí, en ustedes, un gran peso de gloria. Dice la palabra del Señor, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, dice la palabra, son eternas. Aleluya. Oh, yo sé que Dios tiene cosas eternas para cada uno de nosotros. Aleluya. Hoy debe salir de aquí, iglesia, convencida que la adversidad tiene escondida una gran bendición. Oh, santo eres. Aleluya, levanta tu manito ahí donde estás y dile: Señor, en medio de mi aflicción, en medio de mi enfermedad, en medio de mi adversidad, en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la turbulencia, en medio de los ataques, en medio de las situaciones conflictivas, yo sé que tú tienes una gran bendición para mí. Apláudale si puedes en esta hora. Aleluya, aleluya. Salimos y llegaremos, aleluya. Salimos y llegaremos. Y tenemos una patria celestial que nos está esperando, aleluya, aleluya, esa nueva Jerusalén. Usted y yo tenemos esa patria. Usted y yo no estaremos aquí eternamente, viviremos con un propósito, y mientras vivamos, cumplamos el propósito de Dios en medio de la adversidad y de los dolores de la vida, porque Dios tiene una bendición reservada grande para cada uno de nosotros. Les dejo algunos versos de la palabra del Señor que Dios estuvo ministrando a mi vida. Dios me decía en Nahum 1:7, Dios es bueno, fortaleza en el tiempo de angustia, y conocen los que en Él confían. En Isaías 41:10 el Señor me llevó y me dice: no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré con la diestra de mi justicia. Y el Señor me llevaba a 1 Corintios capítulo 10 verso 13, que dice: no te ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, y Dios es fiel, que no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedas soportar, sino que con la tentación también vendrá la salida, vendrá la vía de escape. Dice otra versión, me gusta la vía de escape, aleluya, porque la vía de escape se activa en caso de emergencia. Aleluya. Y en medio de la situación que estamos viviendo, Dios tiene una vía de escape, aleluya, para nosotros. Gloria al Señor. Y no nos dará una prueba más allá de lo que podamos resistir. Gloria al Señor. Ay, diga: santo eres, Señor. Santo eres. Levante su manito ahí donde está. Diga conmigo: después de una adversidad, vamos a decir, después de una adversidad hay una gran bendición. Mire, los discípulos no habían pescado nada en el mar de Galilea y estaban tristes y estaban allí recogiendo las redes y habían estado toda la noche pescando.
Y resulta que no habían obtenido nada y ellos vivían de eso, ¿sabe? Ellos vivían de vender eso. Eso era una parte de la vida de ellos. Pero Jesús, hermano, le da una palabra y le dice: Pedro, boga mar adentro. Pedro, métete en las profundidades y echa la red. Y en mi palabra echarás la red. ¿Sabe una cosa? Cuando viene una palabra de ciencia a nuestras vidas, o una palabra de sabiduría de lo que tenemos que hacer, escuche, porque cuando Dios te da esa palabra de ciencia y esa palabra de sabiduría, hay una gran bendición. Pedro, hermano, obedeció. Por eso el detalle de toda la vida cristiana está en la obediencia. En el libro de Génesis comienza con una desobediencia. Dios le dice a Adán y Eva que tenían que obedecer, que de todos los árboles podían comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no tenían que comer, porque ciertamente iban a morir. Todo comienza con una obediencia o una desobediencia. Allí comenzó la desobediencia y la caída de la raza humana. Cuando usted obedece a la palabra de Dios, escucha, usted echa las redes como Pedro. ¿Sabe lo que pasó ahí? Hubo una pesca milagrosa. Sacaron peces que tuvieron que llamar a las barcas que estaban vecinas y decirle: vengan, 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 porque ya nosotros no podemos poner más peces en esta barca. A tu vida va a llegar una gran bendición, aleluya, que tú la vas a compartir con el que está a tu lado, con tu familia, aleluya, y vas a decir: Señor, gracias, porque esta bendición yo la puedo compartir, aleluya. Levanta tus manos ahí donde está y dile: Señor, gracias por la palabra, gracias porque ella es viva y eficaz. Pero Dios nos va a exprimir. Dios quiere de nosotros grato perfume. Levanta tus manitos ahí donde está. Dios quiere grato perfume. Aleluya. Y sabe, para hacer un grato perfume vas a pasar por momentos de dolor. Para hacer grato perfume, Dios te va a desafiar. Para hacer grato perfume, Dios te va a apretujar. Para hacer grato perfume, Dios te va a exprimir hasta que tú digas: ay, me duele, Señor. Pero en ese ay, me duele, Señor, Dios está derramando la bendición, aleluya. Hasta que tú no digas: ay, me duele, todo está bien. Pero en el momento que tú le digas: ay, me duele, ahí está el perfume grato que el Señor tiene preparado, aleluya, para ti. Ahí está, aleluya, la bendición grande que el Señor tiene preparada para ti. Levántate, iglesia, de tu asiento. Levántate, cristiano, de esa situación. Levántate de la condición, porque en medio del problema Dios tiene una gran bendición. En medio de la aflicción Dios tiene una gran bendición. Levanta tu manito ahí donde estás. Aleluya. Levanta tus manitos ahí donde estás. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios es bueno, aleluya. Dios es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Vamos, levanta tu manito y dile: Señor, gracias por este tiempo que estoy pasando. Gracias por este momento que estoy pasando. Gracias por este tiempo, Señor, que quizás ha sido difícil, complicado. Un tiempo que he estado en el ERTE, o quizás un tiempo que no he tenido un trabajo estable. Pero yo sé, Señor, que tú me vas a bendecir. Yo sé que la bendición que viene es grande. Yo sé que la bendición que viene es grande. Levanta tus manos ahí donde está y dile: yo sé que la bendición que viene es grande, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz. Señor, en medio de los errores y los problemas, Señor, te pedimos en esta hora, Padre, que tú nos des la fortaleza que necesitamos para seguir avanzando. Señor, que hoy podamos consultar contigo y no cometer el mismo error que cometió David. Pero a pesar de que si hemos cometido algún error, Señor, sabemos que tú estás con nosotros y nos vas a bendecir de manera grandiosa y poderosa. Levanta tus manitos ahí donde estás, aleluya, y dile: Señor, gracias, 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 gracias por tu palabra, porque tu presencia en esta semana va a bendecir mi casa, va a bendecir mi vida. Tu presencia está conmigo, y cuando yo llegue a mi casa, la presencia tuya va a estar en mi casa. Señor, tú vas a bendecir todo lo que hagamos, Padre Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Ahí donde estás, quebrántate delante de la presencia de Dios y dile: Señor, aquí estamos. Quiero ser grato perfume. Grato perfume.
Yo quiero ser, Señor, delante de ti, Señor. Aleluya. Vamos, díselo. Acéptame como. Aleluya. 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 Dios tiene un propósito con esa adversidad. Dios tiene un propósito para tu vida, con esa situación que estás pasando. Dios tiene un propósito. Solamente descubre cuál es el propósito. Descubre cuál es la bendición que Dios tiene preparado. Pero para descubrir esa bendición vas a tener que buscar el rostro del Señor. Vas a tener que entrar en su presencia y decirle: Señor, aquí estoy. Como dice la canción, quiero ser grato perfume. Como un sacrificio agradable. ¿Sabe una cosa? La obediencia es lo primordial en la vida de nosotros. No bastan las buenas intenciones. Escucha, con las buenas intenciones no basta. Usa tuvo buenas intenciones de sujetar el arca para que no se cayera. Pero aquella temeridad de tocar lo santo, como decía la palabra, ocasionó la muerte en su vida. Es necesario que obedezcamos a Dios en todo lo que su palabra nos dice. Deuteronomio 28:1 dice que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová te exaltará, dice la palabra, sobre todas las naciones de la tierra. La obediencia va a traer que tú seas exaltado, que tú seas puesto por encima de cualquier situación que estás viviendo. Te están despreciando. Obedece la palabra de Dios, porque Dios te va a promocionar y te va a poner por encima. Dios te exaltará. Y todas estas bendiciones te alcanzarán si oyeres la voz de Dios, dice la palabra. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, el rebaño de tus ovejas. Bendita será tu canasta, en tu casa no faltará nada. Escucha, no te faltará el bien, la misericordia, te alcanzarán. Bendito serás en tu entrar y en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos, dice la palabra. Por un camino saldrán y por 7 huirán de delante de ti. Jehová va a bendecir tus graneros. Jehová te confirmará por pueblo santo. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán, dice. Pero la condición para esto es escuchar atentamente. Escuchar atentamente. ¿Sabe quién escuchaba atentamente la voz del maestro? María. María no le importaba si las caraotas se le quemaban o el mondongo no estaba listo, o si el sancocho había que prepararlo porque el Señor estaba en casa. Esa era Marta, que estaba afanada, que estaba siempre buscando qué hacer. María estaba a los pies del Señor. Y qué hermoso es poder estar a los pies del Señor, aleluya. Qué hermoso es poder escuchar atentamente la voz, como dice Deuteronomio 28. Si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios, y pusieres por obra todo, y obedecieres, estas bendiciones te alcanzarán.
Hay grandes bendiciones que el Señor tiene preparado para ti, para mí. El Señor dice que nos abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tiempo. El Señor nos dice que prestaremos a muchas naciones y no pediremos prestado. Eso quiere decir que no te vas a endeudar. Eso quiere decir que no necesitarás de ir al banco para pedir un préstamo. Escucha, porque Dios te va a bendecir, aleluya, grandemente. Te pondrá Dios por cabeza y no por cola, dice la palabra, y estarás encima y no estarás debajo si obedecieres. Estas son bendiciones que están atadas a la obediencia, que están atadas a obedecer su palabra. Ay, pastor, pero yo quiero ser bendecido, yo no quiero tener deuda, yo quiero tener trabajo, yo quiero estar sano, yo quiero tener los graneros llenos, pero no quiero obedecer su palabra. Eso no va a ocurrir, nunca va a ocurrir. Porque el Señor a quien obedece lo pone por encima y no por debajo. Lo pone por cabeza y no por cola. Amén. Así que levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, en medio de la adversidad yo tengo una gran bendición que me espera, porque yo voy a obedecer tu palabra. No voy a cometer los errores como David, que cometió el error. Pero aun cuando cometa un error, Señor, tú estás con tu misericordia para bendecirme, como hiciste con la casa de Obed-edom. La presencia de Dios estuvo en esa casa. La presencia de Dios hoy cae sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Siente la presencia de Dios hoy sobre tu vida. Siente la presencia de Dios en tu corazón. Hoy Dios quiere bendecirte, iglesia. Dios quiere levantarte. Dios quiere llevarte a nuevos niveles. Dios quiere llevarte, cristiano, a un nivel mayor de donde estás. Aleluya. Y hoy Dios te vino a decir a través de la palabra que la adversidad que estás pasando se transformará en una bendición para tu vida. Aleluya, 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 aleluya. Levanta tus manos y adórale. Levanta. Hay alguien que pueda adorarle aquí. Hay alguien que pueda adorarle aquí y decirle: Señor, aquí estoy, te adoro, te adoro, te adoro. Aleluya, aleluya, aleluya. Eres soberano, toda la gloria, tuyo es todo el honor. Levanta tus manos a Él. Aleluya. Suelta esa adoración delante de la presencia de Dios. Suelta tu lengua delante de Dios. Cántale al Señor. Cántale a Él. Derrama tu corazón delante de Dios. Quita toda frialdad. Todo lo que sea apático, rómpelo ahora. En el nombre de Jesús. Rompe ahora los esquemas. Adórale. 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 Oh, aleluya. Llora delante de la presencia de Dios. Tu aflicción, el Señor la está viendo. Tu adversidad, el Señor la está viendo. Escucha. Esa turbulencia, esa leve tribulación va a pasar y va a traer una bendición grande sobre tu vida. Va a producir un peso de gloria. La cabo de Dios, doxa, la gloria de Dios va a estar sobre nuestras vidas. Aleluya. El peso de su gloria va a estar sobre nosotros. Aleluya. Dile: Señor, quiero más de tu gloria, quiero más de tu presencia, quiero más de ti, Señor. Tu gloria postrera, dice el Señor, será mayor que la primera. Pero tienes que alinear tus pensamientos, iglesia. Tienes que entender que no puedes estar llorando en la adversidad. Tienes que entender que no puedes estar
alejándote y enfriándote de Dios en medio de la prueba, tienes que entender que Dios tiene una gran bendición y tienes que alcanzarla, tienes que arrebatarla, tienes que tomarla, tienes que pelearla. Así te dice el Señor: peléala, arrebátala, porque yo tengo cosas grandes y poderosas. Yo tengo cosas que ojo no ha visto, tus ojos aún no han visto lo que yo tengo preparado para ti. Tus ojos no han visto lo que yo tengo para ti. Aleluya. Alíñate a mis pensamientos, te dice el Señor. Alíñate a mi voluntad, porque yo soy el que te voy a dar la victoria en medio de esta batalla. Yo soy el que te voy a bendecir. Yo soy el que va a abrir los tesoros del cielo y voy a derramar bendiciones que sobreabunden sobre tu vida. Pero alíñate a la obediencia, a mi palabra. Alíñate a lo que yo quiero hacer, te dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Oh, raba baba baba bandara baraba sindiri arabasai. Oh, rai kandara karamba sindiri ara. Oh, raba bakandiri arabasani dia saya makaraba kandia di. Oh, rika babandi arabakan. Oh, rai sandi arabakan. Oh, rai nararabasa. Oh, aleluya. Yo soy el que abro caminos en medio del desierto. Así te dice el Señor: yo soy el que abro caminos en medio del desierto. Yo soy el que abro las puertas que están cerradas para ti. Yo soy el que abro las ventanas de los cielos para derramar bendiciones sobre tu vida que sobreabundan. No te aflijas por lo material, te dice el Señor. Búscame. Búscame en este tiempo como María. Póstrate en ese lugar secreto que tú tienes. Cierra la puerta. No te distraigas. Hay voces que han querido distraerte. Hay voces que han querido desviarte del propósito. Hay voces que han querido confundirte. Solamente en el lugar secreto vas a poder hallar lo que yo tengo para ti, te dice el Señor. ¿Quieres descubrir las grandes bendiciones? Métete en el lugar secreto. ¿Tú quieres saber lo que yo tengo preparado para ti? Cierra la puerta, te dice el Señor, y métete en el lugar secreto y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Esa recompensa es la bendición que el Señor va a derramar sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu trabajo. Aleluya. Te llamarán de tu trabajo y te dirán: no estás despedido. Te dirán: tienes una promoción. Yo te voy a promover, te dice el Señor. Y cuando eso llegue, escuche, darás testimonio. Y cuando eso llegue, aleluya, dirás: Señor, gracias. Y cuando eso llegue, tu corazón tiene que humillarse delante de mí, dice el Señor. Y cuando eso llegue, tendrás que derramar tus lágrimas. Porque la adversidad ha sido cambiada en bendición. Acuérdate de esta palabra. Dios es especialista
en cambiar las adversidades por grandes bendiciones. Acuérdate de esta palabra, iglesia. Dios tiene un plan maestro que tú no conoces, pero que te lo revelará en el tiempo necesario y en el tiempo de Dios. Apláudale al Cristo de la gloria en esta mañana.